50 años no es poco tiempo y es el tiempo que lleva en funcionamiento la Cinemateca Boliviana, aquella iniciativa que impulsaran figuras como Carlos Mesa, Pedro Sus, Amalia de Gallardo, Mario Mercado, en fin, otros personajes que impulsaron lo que hoy representa para todos nosotros la Cinemateca Boliviana. Vamos a conversar con Alfonso Gumucio Dagrón, presidente del directorio de la Cinemateca Boliviana. La Cinemateca, nuestra amada y querida Cinemateca, está de aniversario, nada más, nada menos, 50 años al servicio de nuestra población, en el resguardo de las imágenes en movimiento. Me encuentro con el presidente del directorio de la Cinemateca Boliviana, escritor además, cineasta, Alfonso Gumucio Dagrón. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por cubrir todo este evento que para nosotros es muy importante. A usted las gracias por el espacio, por la entrevista. Hoy nos encontramos fuera del estudio, la primera entrevista que nosotros desarrollamos fuera del estudio, justamente acá en la Feria del Libro, un evento sumamente trascendental para todos los paceños. Coméntenos, me gustaría iniciar con esta pregunta. Mucha gente no sabe qué es la Cinemateca, si es una entidad que depende del Estado, una entidad privada, es una fundación. ¿Qué es la Cinemateca? La Cinemateca es una fundación privada, pero en algún momento fue creada como Cinemateca de La Paz por la Alcaldía de La Paz. Esto fue el año 76, o sea, hace 50 años, por una iniciativa del alcalde Mario Mercado. Eran momentos difíciles, era el momento de la dictadura del general Vance, pero Mario Mercado, el alcalde, había estudiado cine y tratándose de una persona de derechas, digamos, lo que en esa época hablábamos todavía de derecha e izquierda, ahora creo que eso ya no tiene mucho sentido, pero en esa época tenía cierto sentido. A pesar de ser él una persona de derecha, era una persona muy progresista, una persona que apoyó mucho la cultura. Y en algún momento que yo escribí un artículo expresando la necesidad de tener un archivo cinematográfico, él me hizo llamar a su despacho y me dijo, ¿qué es esto de un archivo cinematográfico, una filmoteca? Yo le expliqué que sobre todo una cinemateca es un archivo, no son salas de cine, también son salas de cine, pero sobre todo es un lugar donde se preserva la memoria fílmica de un país. Eso fue al principio y efectivamente 9 meses después o 10 meses después, él creó la Cinemateca de La Paz, ¿no? Y esa Cinemateca de La Paz era una ordenanza municipal, lo primero, después una pequeña oficina donde estaba Amalia de Gallardo, Carlos Mesa, Norma Merlo, Pedro Sus, que son los verdaderos constructores de la Cinemateca. Renzo Cota también fue el que dio mucho estímulo para que se cree una cinemateca, porque si vemos algún precedente de la Cinemateca, son los cineclubs, el Cineclub Luminaria, el Cineclub Juvenil, donde pudimos ver las primeras películas europeas, un cine que no se veía en Bolivia, ¿no? Y ahí estaba metido Luis Espinal también, en el Cineclub Luminaria, incluso Marcelo Quiroga Santa Cruz era uno de los animadores. Entonces son recuerdos muy lindos de aquella época, previa a la creación de la Cinemateca. Entonces, para volver, lo que es actualmente la Cinemateca es una fundación privada, sin fines de lucro, que conserva el 80% de todas las películas que se han hecho en Bolivia. Y es por ley el Archivo Nacional, aunque el Estado ya no nos da ni un centavo. Pero por ley somos los depositarios, de alguna manera, de todo el cine boliviano. Por los 50 años de la Cinemateca, esta fundación está organizando una serie de actividades únicas, nunca antes vistas, y entre ellas se encuentra precisamente su participación en la Feria del Libro. Nosotros que seguimos año tras año este tipo de ferias, es la primera vez que podemos ver a la Cinemateca en una Feria del Libro, por lo menos en muchos años, al menos yo nunca pude ver un stand. Es la primera vez. Bueno, ahí, como todo en esta vida, ¿no? Mucho depende también de las relaciones personales y de amistad, ¿no? Pero me parecía que los 30 años de la Feria del Libro y los 50 años de la Cinemateca era la posibilidad de una sinergia muy grande, ¿no? Porque cine y literatura están íntimamente ligados. Esta vez, Carlos Osterman, que es el presidente de la Cámara del Libro de La Paz, es alguien que yo conozco hace muchos años, somos del mismo barrio de Obrajes, nos conocemos muchísimo,
y empezamos a charlar y dijimos, ¿por qué no hacemos una alianza con motivo de la Feria del Libro y que la Cinemateca tenga un lugar especial por primera vez? Y bueno, esto que vemos aquí alrededor con estas magníficas cámaras antiguas, proyectores, las latas de cine que ya no se usan ahora, en fin, y esto ha sido montado por el jefe, digamos, del archivo de la Cinemateca Boliviana, es Ramiro Valdés, con un grupo de técnicos del cine, ¿no? Ramiro es sonidista, pero además es el alma del archivo de la Cinemateca, es el que mejor conoce qué películas tenemos. Debo dar un dato ahí. La Cinemateca Boliviana tiene cerca de 8.000 rollos de cine hecho en Bolivia. No quiere decir que haya 8.000 películas completas, porque hay muchas latas donde hay rollos sueltos y no sabemos todavía a qué corresponden esos rollos. Es un trabajo muy moroso, muy lento. Identificar las películas muchas veces no tienen títulos, no tienen créditos. Hay que hacer un trabajo de investigación y lamentablemente en la Cinemateca no hay suficientes recursos como para tener investigadores que, como hay en Europa, que se dedican 2 años a investigar una película, ¿no? Pero bueno, tenemos 8.000 rollos de películas bolivianas y más de 32.000, 33.000 rollos de películas internacionales, incluso algunas muy valiosas. Por ejemplo, tenemos una copia original de La Quimera de Oro de Chaplin en material de nitrato, o sea, inflamable. Es una bomba, pero bueno, la tenemos bien guardada en la Cinemateca, ¿no? Tenemos una bóveda donde están las películas de nitrato. Esa bóveda se tiene que congelar a cierta temperatura porque el nitrato, como sabemos, es uno de los componentes de la dinamita, TNT. Y como población tenemos que saber valorar precisamente esta oportunidad que tenemos al haber personas que se han interesado en resguardar este patrimonio al que nosotros podemos acceder precisamente a través de la Cinemateca. Y como fruto de estos 50 años, hace instantes nada más, se acaba de presentar en 3 tomos los cuadernos de cine de Luis Espinal, que precisamente forman parte de una colección que la Cinemateca está pues presentando para acercar a la población nuestro cine. Coméntenos un poquito acerca de esta colección. Bueno, cuando Luis Espinal llegó a Bolivia el año 1968, hay que ponerse en el contexto de esa época. No había teléfonos celulares, no había video, no había DVD. Todo era salas de cine y las películas que llegaban no eran precisamente las más interesantes, aunque de vez en cuando en algún cineclub se hacía un ciclo de cine europeo, en fin, pero era muy poco, ¿no? Entonces Luis tenía el interés y la pasión de enseñar cine, ¿no? Yo, de hecho, mis primeros talleres sobre cine los tomé con Lucho Espinal y ahí nos hicimos muy amigos y fue para mí un descubrimiento también del cine, ¿no? Él me impulsó para que yo fuera a estudiar cine después a Francia, en fin. El propósito de Lucho era sobre todo dar a conocer de la manera más sencilla, en un lenguaje muy accesible, qué era el cine como séptimo arte. Porque la gente confunde a veces el cine con el circo, ¿no? Es un lugar para ir a reír, comer, ¿no? Charlar, ver su celular, y sin embargo le llamamos el séptimo arte, ¿no? Y yo siempre tengo un sentido crítico con la gente que va al cine solamente a distraerse. Yo creo que el cine tiene una capacidad formativa y educativa muy importante, y eso lo entendía muy bien Lucho Espinal, y por eso hizo estos cuadernos que eran sencillos, porque eran pequeños, tenían un tamaño así como de 10 centímetros, no más de 100 páginas, algo que pudieran leer los jóvenes sobre los grandes directores de cine, sobre la crítica cinematográfica, sobre una cantidad de temas, el cineforo, etcétera, ¿no? Una cantidad de temas que permitían que los más jóvenes pudieran adentrarse en el cine de una manera fácil, sencilla, y empezar a distinguir por qué la nueva ola de cine francés o el neorrealismo italiano, qué significaba, por ejemplo, el neorrealismo italiano después de la Segunda Guerra Mundial, por qué eran importantes esas películas que por primera vez se filmaban con actores que no eran famosos como los de Hollywood y se filmaban en las calles, ¿no? Toda la transformación del cine después de la Segunda Guerra Mundial está representada inicialmente por el neorrealismo italiano, después ya por la nueva ola francesa, el cine libre inglés, en fin, todas las tendencias europeas sobre todo, y después el cine independiente de Estados Unidos también, que
reconocer que tuvo grandes cineastas. Pero bueno, todo eso el Lucho Espinal nos inculcaba de una manera muy pedagógica, muy didáctica, ¿no? Y así es que fue acumulando los 14 títulos, aunque uno está escrito por Renzo Cota, los 14 títulos que hemos vuelto a publicar después de medio siglo. Es decir, esperamos que los lectores que vayan a leer los 3 tomos de la obra de Espinal hayan nacido después del asesinato de Espinal, o sea, después de la publicación de esos libros. O sea, para ellos va a ser muy nuevo, ¿no? Yo creo que es una edición definitiva que hemos hecho en complicidad, digo yo, pero en alianza con la editorial Don Bosco. Es un proyecto que empezó hacia el año 2020, justo antes de la pandemia, y que lamentablemente la pandemia lo truncó, ¿no? En algún momento yo hice el prólogo, Sebastián Morales hizo otro prólogo, tenía 2 prólogos la obra, y yo corregí todos los originales, se hizo la maqueta, se hizo toda la preparación para la publicación del libro, pero vino la pandemia y evidentemente la librería Don Bosco tuvo que cerrar, la editorial Don Bosco tuvo problemas económicos y de esa manera no se terminaron de imprimir los 3 tomos, se imprimió solamente el tomo número 2. Ya al asumir yo la presidencia de la Cinemateca me propuse que tengamos una colección de libros de cine propio de la Cinemateca con un diseño especial, y vimos la manera de que el diseño que ya había para los libros de Espinal se adaptara haciendo una cajita muy bonita donde entran los 3 tomos de la obra de Lucho, ¿no? Entonces es una manera de rendirle tributo también a Lucho Espinal por todo lo que hizo en apenas 12 años de vida en Bolivia hasta que lo asesinaron. En este aniversario, 50 aniversario, hemos tenido una respuesta formidable de empresas, de amigos, de colaboradores que no piden nada a cambio, ¿verdad? Que se han comprometido con la idea de resucitar de alguna manera la Cinemateca Boliviana, volver a convertir a la Cinemateca en un lugar de encuentro, como fue en su momento en la calle Pichincha cuando estaba allá arriba, que la gente pueda llegar a la Cinemateca, tomarse un café, ver una película, discutir sobre cine, ver una exposición, tenemos una galería de fotos, etc. Bueno, dentro de todas esas actividades que tenemos, los Chocolates Break, que el dueño, gerente general de los Chocolates Break es cineasta, porque Pancho Ormachea hizo 2 o 3 muy buenas películas en su momento, cuando él era mucho más joven. Entonces él siente todavía un gran amor por el cine, y yo le propuse, ¿por qué no hacemos una serie de chocolates con un forro? Son los mismos chocolates que él produce, pero con un forro que tenga que ver con 5 películas bolivianas, como para empezar, y después vemos si hacemos otras 5 y otras 5 después, ¿no? Pero se escogieron 5 películas, y efectivamente estos chocolates también están en venta en la Cinemateca Boliviana y en las tiendas de Chocolates Break. Y es un gusto porque la gente ve la colección y quiere coleccionar las tabletas, ¿no? Algunos ni quieren comérselas, ¿no? Ni quieren quedarse con las tabletas enteras tal como están. Para una actividad interesante que se aproxima es la presentación, lo pude ver en el programa, no conozco más detalles, la historia de la Cinemateca, escrito por Carlos Mesa, tengo entendido. Claro, Carlos Mesa había escrito hace varios años un folleto un poco de formato grande, tamaño carta, con muchas fotos, un poco narrando cuál fue la evolución y la historia de la Cinemateca, ya que él fue, junto a Pedro Sus, uno de los principales constructores de la Cinemateca. Constructor no en el sentido del edificio, sino constructor del concepto de una cinemateca, de un archivo fílmico. Y el aporte de Carlos y de Pedro Sus y de Norma Merlo es pues muy grande, ¿no? Porque ellos tomaron la batuta de que dejó a Amalia de Gallardo y Renzo Cota, los que realmente estuvieron ahí en la calle Pichincha todos los días, turnándose para utilizar la máquina de escribir y viendo la programación, fueron Carlos, Norma y Pedro Sus, ¿no? Ahora, Carlos ha hecho una actualización de esa historia con aportes de Mela Márquez, la directora ejecutiva de la Cinemateca Boliviana, y esperamos presentar en los próximos días ese libro también. Se está también realizando una serie de homenajes a los cineastas bolivianos más destacados. Hace unos días comenzaba esta serie con Jorge Sanginés. ¿Qué otros cineastas van a ser homenajeados? Bueno,
el plan que yo me he hecho, que ojalá podamos cumplirlo, es empezar desde el inicio del cine boliviano, es decir, con homenajes, un homenaje, por ejemplo, a Pedro Zambarino, a Luis Castillo, otro homenaje a Poznański, un homenaje, por ejemplo, a José María Velasco Maidana, que por sí solo merece un homenaje, puesto que hizo dos películas emblemáticas de los años 20, ¿no? La profecía del lago y Guaraguara. Después, ya llegando a la guerra del Chaco, homenajes a Basoberri y a Camacho, que fueron los que hicieron películas sobre la guerra del Chaco, documentales, pero también hicieron Hacia la Gloria, que es una ficción que se hizo antes de que empezó a filmarse, antes de que comience la guerra del Chaco. Ojo, mucha gente cree que eso se hizo durante la guerra del Chaco, después no, se hizo antes de comenzar la propia guerra del Chaco, o sea que es una película de ficción sobre la guerra visionaria, ¿no? Y además con una trama muy, muy interesante. Después de la guerra del Chaco ya viene la época de Jorge Ruiz. ¿Cómo no hacerle un homenaje a Jorge Ruiz, que ha hecho más de 70 documentales, ¿verdad? No solamente en Bolivia, también en Ecuador, en Colombia, en Guatemala. Un cineasta pionero en el estilo de utilizar actores naturales en sus películas semidocumentales, digamos, ¿no? Luego, obviamente, el cine de Jorge Sanginés, después de Ruiz y del Instituto Cinematográfico Boliviano, viene Jorge Sanginés, recién llegado de sus estudios en Chile, y con una nueva tónica de un cine mucho más político, mucho más comprometido con la población indígena, un cine en lenguas en aymara y en quechua. Y bueno, a partir ya de esos son, digamos, los homenajes, ¿no? Que hemos empezado por el último, en realidad, por el penúltimo, porque viene ahora el 13 de agosto el homenaje a Antonio Eguino. Esos son, digamos, los grandes de nuestro cine, y sin desmerecer a los que vienen después, pero digamos que ese es el periodo clásico del cine. Y después tenemos ciclos donde vamos a honrar a Paolo Agassi, vamos a honrar a Marcos Loaiza, a Juan Carlos Valdivia y todos quienes han hecho cine en Bolivia, incluso los más jóvenes, los más actuales, porque la idea nuestra es que, aparte de los ciclos especiales, Paolo Agassi, Marcos Loaiza, Juan Carlos Valdivia y alguno de Julia Vargas, por ejemplo, vamos a tener por décadas, ¿no? Por ejemplo, de la década del 90 al 2000, qué cineastas han hecho películas del 2000 al 2010, y vamos a hacer no solamente ciclos, sino conversatorios también, donde participen todos ellos, porque están en actividad, ¿no? Y hay incluso la última sesión digamos, por cronológica, sería las novedades desde el 2000 hasta ahora. Por ejemplo, el último blues del croata y películas que se han hecho hace un año, 2 años, ¿no? Ingresemos a su actividad individual, dejando, no de lado, pero sí en una pausa, lo que implica la Cinemateca. Usted ha publicado hace varios años, está presentándose la edición definitiva, la edición de la Biblioteca del Bicentenario, considerada su obra entre las 200 obras fundamentales de nuestra historia. Coméntenos un poquito acerca de la historia del cine boliviano, por favor. Bueno, ese es un libro que yo investigué durante más de 15 años, en gran parte conversando con los sobrevivientes, porque no había ninguna información. Cuando yo empecé a investigar sobre el cine boliviano, solo había 2 artículos sobre la historia del cine boliviano. Había críticas, había pequeñas cosas, pero solo 2 personas habían escrito artículos de 4 o 5 páginas diciendo, bueno, ha habido Guaraguara, lo más conocido, ¿no? Y esas 2 personas que les rendimos tributo en la Cinemateca, uno es don Marcos Cablin y el otro fue el periodista y autor de teatro don Raúl Salmón. A ambos los entrevisté yo y les dije, ¿y de dónde sacaron esta información? Y ellos me dieron pistas, y así, de pista en pista, fui conociendo a los actores del cine boliviano, e incluso lo fui a rescatar, por decirlo de alguna manera, porque todo el mundo pensaba que estaba muerto ya, a don José María Velasco Maidana en Houston, en Estados Unidos. Es decir, yo lo encontré ahí gracias a un tip, como se dice, a una pista que me dio la escultora Marina Núñez del Prado, que había participado ella en Guaraguara. Y yo le pregunté un día que Marina vino a Bolivia, le dije, Marina,
¿qué será de don José María Velasco Maidana? Y ella me dijo, vive en Estados Unidos, en Houston, y está casado con una pintora norteamericana que se llama Dorothy Hood. Entonces, gracias a esa pista que me dio Marina, yo pude encontrar a José María Velasco Maidana, ¿no? Entonces, yo investigué esas dos fuentes, fundamentalmente la fuente de relatos personales, de memoria, que siempre hay que contrastarla, ¿no? Porque uno no se acuerda fácilmente de lo que hizo 50 años antes. Entonces eso yo tenía que cruzar ¿con qué? Con periódicos, no había más, no existían las películas. Cuando yo terminé de escribir y publiqué la primera edición en 1982 de mi historia del cine boliviano, que es la primera historia que cubre desde los orígenes hasta el 82, ¿verdad? No había películas. No se conocía dónde estaban las películas. La única que sabía yo que existía era la de Basoberri sobre la guerra del Chaco, porque Basoberri fue mi dentista, el hijo de Basoberri fue mi dentista, y yo más o menos le dije, lo convencí de que no vendiera porque estaba a punto de vender su película a una empresa o a alguien, a una cinemateca o algo así en Estados Unidos. Yo le dije, espérese un poquito que se va a crear la Cinemateca Boliviana y vamos a ver la manera de que su película pueda quedarse en Bolivia, ¿no? Y así fue de un cabo, atando cabos, se arma la red y finalmente, después de 12 o 15 años de investigación, me encerré 3 meses y escribí la historia del cine boliviano. Me gustaría culminar con esta pregunta. ¿Qué actividades importantes para que la gente se entere, para que la población pueda antojarse un poquito, vienen acá en la Cinemateca celebrando los 50 años? Bueno, ya no hay periódicos en Bolivia. Antes en la programación de la Cinemateca salían los periódicos, ya no hay periódicos impresos. Lo que tienen que hacer quienes están interesados es ir a la Cinemateca. Siempre hay una cartelera interesante. Nosotros tenemos un WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok. Todas esas redes están publicando con 2 o 3 días de anticipación la cartelera, ¿verdad? De manera que la gente puede saber lo que va a pasar mañana, pasado mañana, ¿no? Es decir, evidentemente es un aniversario con demasiadas actividades. No siempre podemos decir en octubre va a suceder tal cosa, aunque ya tenemos algunas fechas fijas. Por ejemplo, quiero mencionar que el 19 de agosto, por ejemplo, hay un concierto en el Centro Sinfónico, ¿verdad? De la Orquesta Sinfónica Nacional, un concierto sobre música para cine boliviano, donde el director Daniel Montes, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, ha elegido piezas de compositores como Alberto Villalpando, José María Velasco Maidana, Óscar García, Sergio Prudencio y 2 más que son muy representativos de lo que se ha hecho en música para cine, ¿no? Entonces va a ser un lindo concierto el 19 de agosto. Tenemos ahorita todavía en las galerías de la zona sur de La Paz, en 4 galerías de arte, se nos ocurrió una idea que me pareció muy bonita, y es pedirle a 50 artistas plásticos que piensen o sientan una película boliviana y elaboren una obra, ya sea una obra en tela, en papel, abstracta, figurativa, cerámica, lo que quisieran, pero que el punto de partida fuera una película boliviana. Tuvimos una respuesta inmensa, porque ahora pueden ver las personas que vayan en estos días a la Galería Neo, a la Galería Croma, a la Galería Daniela Mérida y a la Galería Altamira de San Miguel, pueden ver obras que están inspiradas en películas bolivianas. Incluso el día de la inauguración, el 22 de julio, hicimos algo muy bonito, que es una especie de procesión de una galería a otra, con 2 muchachos vestidos de Chaplin y una banda de música con tarca y bombo, ¿no? Para ir inaugurando las 4 exposiciones en las galerías. Juan Carlos, gracias. Yo le agradezco a usted su tiempo, su predisposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias.